Repasemos entonces cómo pensamos, porque en nuestra clase pasada hablamos brevemente de cómo pensamos y de cómo nuestra mente necesita convertir en objeto todo lo que le rodea, incluso a nosotros mismos. Nuestra conciencia, para comprender lo que le rodea, crea continuamente algo que vamos a llamar alejamientos. Ya lo hemos visto en nuestra clase pasada cuando hablamos de la paradoja de la conciencia. Para pensarme a mí mismo, hago un alejamiento y me coloco a mí mismo como objeto. Así que el alejamiento y nuestra mente son dependientes uno de la otra. Como un carro no puede moverse sin gasolina, o mejor aún, como el corazón, no podemos vivir sin él. El alejamiento es lo que permite a la conciencia comprender los objetos. Como queremos acercarnos al mito, diremos que los mitos tienen una estructura metafórica. Son alejamientos de la realidad y expresan nuestra relación entre un hecho y su comprensión. ¿Pero qué es un alejamiento? Es la acción de distanciarnos de una cosa. Es llevar algo lejos o apartarlo de nosotros. Tiene que ver con huir, con evitar, con apartarse. En resumen, nuestra mente necesita alejarse de todo para poder comprenderlo. A esto también se le llama intencionalidad. La conciencia es conciencia de. Esto nos permite interpretar a la conciencia no como una cosa, sino como una función de la mente. Existen varios tipos de alejamiento. El primero sería la abstracción, el segundo la palabra, el tercero la escritura y el cuarto los sistemas lingüísticos. Son los que nos interesan para nuestro objetivo. La abstracción, como ustedes saben, es el proceso mental mediante el cual yo interpreto los objetos y los almaceno en mi memoria. Esto puede ocurrir sin palabras, solo mediante analogías que se producen en mí. Si veo un objeto que nunca he visto, es probable que lo compare con algo más que yo ya conozco. Lo alejo para hacerlo cercano. De esta manera lo conecto con una experiencia previa y esto me permite entenderlo. Luego tendremos la palabra. Podemos pensar en el hombre primitivo. El hombre primitivo necesitaba expresar cosas, agua, alimento, peligro, miedo, oscuridad, etc. Al principio lo hizo con señas, como lo hacen algunos monos. Pero con el tiempo el hombre encontró sonidos que le permitieron una comunicación más fluida y más eficiente. Pudo decir agua, lluvia, alimento, cacería, siembra, día, noche. Con ese lenguaje trató de traducir cosas, hechos, estados de cosas, sucesos. Pero también en la medida en que avanzaba en el uso del lenguaje, surgieron significados. La misma etimología de palabra en español la señala como comparación, proverbio o parábola. La palabra, al ser alejamiento, siempre está dotada de significado. No puede ser hueca, no tenemos palabras huecas. Podríamos tomar algunas referencias para hablar de los tipos de palabras como alejamiento. El primero sería señalarlo como idea principal o sentido literal riguroso. Es decir, una palabra significa únicamente la idea que representa. Se refiere a la propiedad de la palabra en sí misma. Sencillo. La idea accesoria de expresión figurada o sentido espiritual es el que suscita la palabra en la mente, es lo que evoca en mi mente eso al ser enunciado y que no necesariamente coincide con la idea principal. Por ejemplo, si he dicho zarcillo, tal vez para ustedes zarcillo tenga otro significado. Uno de los temas que más preocupa es cómo fue la evolución de la conciencia, de eso hablábamos en la clase pasada. Hay muchas teorías, pero una de ellas apunta a que ocurrió casi al mismo tiempo en el que surgió o en el que el hombre descubrió el lenguaje, es decir, hace unos 50.000 años en África. Entonces podemos pensar en el hombre primitivo que dice lluvia cuando llueve. No sabemos realmente qué palabras decía, pero supongamos que es lluvia y así no nos complicamos. También comenzaron a preguntarse de dónde venía la lluvia. Así surge la segunda forma de alejamiento, cuando comenzaron a llamar lluvia a algo sagrado, a un suceso extraordinario o a una evocación. Otra característica de las palabras como alejamiento es que son muy contagiosas. El uso novedoso que demos a una palabra se incluye en los múltiples significados que tenga esta.
Todos lo sabemos, cuando llegamos a un sitio, generalmente adquirimos las palabras de ese sitio y las adaptamos a nosotros. Hablemos entonces del segundo alejamiento, que será la escritura. Este es un evento reciente, tiene 7000 años. Ocurrió que los hombres se hicieron más complejos y en la medida en que necesitaban almacenar conocimientos y comunicarse con otros, se dieron cuenta que era preciso colocar esas palabras en alguna superficie o cosa que trasladara esas palabras. Para eso creamos una serie de signos combinados y los colocamos fuera de la cosa, mediante un sistema de señales. Así, un conjunto de señales finge ser una cosa y la reemplaza. Podemos recordar los jeroglíficos de los egipcios, que es una escritura figurativa, pero también fonética. Por ejemplo, el dibujo de Horus suena como una M, o el alfabeto fenicio o los pictogramas mexicas. Si yo escribo silla, por ejemplo, todos sabemos cómo suena esa palabra y qué representa. Pero sabemos también que esa no es una silla, sino la idea de la silla. Nos hemos alejado de la realidad e incluso reemplazamos la realidad por medio de una señal. El lenguaje escrito está compuesto por los alfabetos y de allí la escritura, es decir, códigos que nos permiten transmitir la realidad. Al combinar los elementos nos obligamos a establecer contextos en los que esos códigos sean comprensibles. Los alfabetos y la lengua son los que determinan las reglas, las relaciones y las combinaciones. También nos obliga a respetar ciertas combinaciones. Yo no puedo decir bla, 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 y decirle que allí dice silla. La relación que se establece es muy ordenada e incluso restrictiva. Pero lo más interesante de la escritura es que no solo nos hemos alejado de la conciencia, también nos hemos alejado de la memoria. El tercer alejamiento serán los sistemas lingüísticos. El cuarto alejamiento serán los sistemas lingüísticos. Y resulta que los sistemas lingüísticos o particulares son los idiomas. Las lenguas funcionan como organismos vivos, pero no se originan por la voluntad humana, sino que más bien se originan por los hábitos sociales. Seguramente todos ustedes han escuchado el cuento de la Torre de Babel. ¿Recuerdan ese edificio enorme que se construyó y al que luego los hombres querían llegar al cielo, así que le lanzaron una flecha a Dios y Dios se molestó muchísimo e hizo que las personas que estaban en esa torre no pudieran comunicarse? Y así surgieron los sistemas lingüísticos. Es decir, de eso es de lo que hablamos. Cada sistema lingüístico es una forma diferente de interpretar el mundo. Luego me gustaría hablar de las metáforas. ¿Por qué? Porque las metáforas son herramientas del alejamiento. Una metáfora es sobre todo una figura retórica, una figura poética o un tropo del lenguaje. Consiste en el desplazamiento o alejamiento del significado o de la cosa y expresa una relación que acentúa o que otorga características de esa cosa por medio de una asociación. Metáfora, en griego, precisamente quiere decir eso, es llevar más allá, desplazar algo o trasladar algo. Los camiones de mudanzas, por ejemplo, en Grecia son metáforas, dice metáfora. Como la metáfora es un tropo, entrega a lo que se enuncia una significación prestada, ya que el tropo señala el uso de una palabra en otro sentido que no le pertenece, generando una especie de chicle con la palabra, puesto que la estira produciendo nuevos sabores a nuestro entendimiento. Pero si la metáfora es uno de los géneros metalingüísticos, según algunos estudiosos del lenguaje, el mito sería una especie de ese género. Todavía no vamos a ver eso, pero lo vamos a dejar allí. Existen numerosos tipos de tropos o de figuras de significación. Estas figuras, al ser alejamientos, son combinaciones de términos que permiten la formación de nuevas ideas. Se van a dividir en dos. Aquellas que tienen un sentido conservado, como la hipérbole, la ironía, el litote, y aquellas que tienen un sentido doble, como la metonimia, la metalepsis, el sinedocte, la alegoría, etc. Finalmente, la metáfora, que es el tropo que nos interesa. Metáfora traslada de un nombre ajeno y desde un género a la especie, o desde la especie al género, o desde una especie a otra especie. Eso nos va a decir Aristóteles en la Poética. El fundamento de una metáfora es el símil.
la comparación que se establece entre dos cosas semejantes en su forma o en algunas de sus cualidades. Así como figura literaria, ha sido dividido en numerosos grupos y subgrupos. Nosotros veremos únicamente tres: las metáforas estructurales, las orientacionales y las ontológicas. Las estructurales pertenecen a aquellas que se usan para actividades o experiencias. Son realizadas a partir de la forma de que nuestra conciencia interpreta conceptos y los distribuye a fin de organizarlos. Por ejemplo, si digo que una discusión es una guerra. Las metáforas orientacionales son aquellas que ordenan los conceptos relacionándolos con otros sistemas. Casi todas tienen relación con el espacio, figurando con un mapa por el cual se mueve nuestra conciencia. Sin embargo, también deben considerarse como que actúan dentro del sistema moral. Por ejemplo, cuando se dice tenía el ánimo alto o el profesor está al frente de la clase, el espacio de la conciencia. Las metáforas ontológicas, que son las que realmente nos interesan, son aquellas que ordenan la realidad a partir de la esencia de las cosas. Podemos poner un ejemplo acá en los precios. En el caso del mito, este funciona como una organización e interpretación de conceptos. Pero además, dado que el mito solo funciona dentro de un sistema mitológico, esto lo lleva a depender de los conceptos. Por otra parte, dada su característica arquetípica, se va a convertir en un revelador o portador de esencias. En la medida en que nosotros introducimos nuestros pensamientos, se van generando una serie de nuevas metáforas y por tanto de nuevos apartamentos. Además, para que la metáfora y el mito surjan el efecto deseado, deben poseer semejanza y coherencia con aquello con lo que desean establecer un vínculo. Como indica Aristóteles, hacer buenas metáforas es percibir la semejanza.